¿Sabes qué es una Afore? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los pros y contras de las mismas? En esta ocasión te comentaremos esto de una forma sencilla para que lo puedas entender. Hola, bienvenidos nuevamente a este canal en el cual en esta ocasión vamos a comentar un tema que quizá para muchos ya sea muy conocido, pero para otros no, principalmente para las generaciones que se integran a la vida laboral. El tema va a ser las Afores. Primeramente comentaremos qué es una Afore. Una Afore es un organismo que se encarga de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores y su nombre quiere decir administradora de fondos para el retiro. La fecha de creación de estos organismos o de estas administradoras de fondos para el retiro fue en 1997 con el cambio de la ley del Seguro Social, en el cual vino a modificar la forma en que se iban a otorgar las pensiones. La nueva forma de otorgar las pensiones a partir de esta ley es mediante individualización de cuentas para este fin. Esto fue a partir del 1 de julio de 1997 y las generaciones que se integraron al IMSS a partir de esta fecha fueron regidos a través de esta ley y la forma en que van a obtener su pensión va a ser conforme a lo establecido en la misma, es decir, a través de cuentas individuales para el retiro administradas por las Afores. Una vez señalado cuándo se crearon y por qué motivos, comentaremos para qué sirven. Estas instituciones obtienen recursos a través de aportaciones del patrón, del trabajador y también una parte del que otorga el gobierno, que está con base al salario base de cotización del trabajador. Vale la pena comentar que la suma de las aportaciones de tripartita que acabamos de comentar, es decir, de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno, representan un 6.5% sobre el salario base de cotización de los trabajadores. Las Afores obtienen este porcentaje para administrarlos. Otra parte de los recursos que también obtienen esas instituciones es la proveniente de las cuentas para la vivienda o Infonavit, en el caso de los trabajadores del sector privado. Pero estas no forman parte del retiro. Las que sí forman parte son las que dijimos que suman el 6.5%. Esas instituciones, con los recursos que obtienen, primeramente van a guardarlas, van a invertirlas para obtener un rendimiento que les beneficie a los trabajadores y cuando sea su momento se las van a otorgar, se las van a regresar al trabajador a través de su pensión. Como comentamos, esas instituciones van a invertir los recursos que obtienen a través de las aportaciones y comentaremos que aunque son ligeramente mayores que las que podemos obtener en una cuenta de ahorros en un banco, los intereses que pagan estas Afores también es bajo, aunque un poquito mayor que, como dijimos, que los que otorga el banco en unas cuentas normales. Este tipo de forma de administrar los fondos para el retiro tiene algunos pros y también algunos contras. Comentaremos algunos pros. Bueno, dentro de los pros es de que en el pasado, cuando un trabajador podía haber cotizado muchos años y al final de su vida laboral, es decir, ya cercano a poder obtener una pensión, dejaba de trabajar, ya sea porque se independizó por cuestiones de salud o porque no pudo conseguir algún otro empleo, pues realmente lo que había cotizado, que podía ser muchos años, se perdía y la única forma de poder recuperarlos era incorporarse a la vida laboral para obtener su vigencia de derechos y poder tramitar en un determinado caso una pensión. Pero también ocurría que este tipo de personas o varias personas durante sus primeros años de vida laboral o quizá toda la vida laboral, pueden haber sido muchos años, los salarios fueron altos y cuando quiso posiblemente reincorporarse para obtener una pensión, pues se reincorporó con un salario muy bajo. Entonces la ley otorgaba la pensión conforme al promedio de los últimos 5, mejor dicho, durante las últimas 250 semanas. Entonces los últimos periodos laborales posiblemente el trabajador tenía un sueldo muy bajo comparado con lo que había cotizado en años muy anteriores o los primeros años de su vida laboral. Y pues quizás si se quejan o se quejaban de que si habían cotizado muy alto y durante muchos años, porque les otorgaban una pensión muy pequeña. Bueno, así era la forma de cotizar. Pero con el nuevo sistema, la ventaja es de que se va a estar siempre abonando a su cuenta conforme a su salario base de cotización que tengan, conforme a su historia laboral. Entonces ese es un beneficio para algunos. Otro beneficio es que si nosotros queremos una mejor pensión en este sistema, podemos hacer aportaciones voluntarias en el cual, pues como comentamos, va a tener un mejor rendimiento que si abrimos una cuenta de ahorros tradicional y como consecuencia pues nos va a apoyar en obtener una mejor pensión. Abriendo un paréntesis, comentaremos
comentamos de que comparando la ley de 1973 del Seguro Social, que es decir la anterior, conforme a esta, hay mejores opciones de obtener una mejor pensión, pero como comentamos, en algunos casos les puede beneficiar la nueva ley porque va a ser conforme a su historial real laboral. Pero esta situación solamente puede ser benéfica para los que tienen la opción de optar por una u otra ley. Los que están a partir de 1997, 9 de julio de 1997, no tienen otra opción más que esta y pues deben de tratar de sacar el mejor beneficio de ella. Pero como comentamos ahorita, ese es uno de las contras, que solamente hay esa opción para este tipo de personas y va a ser conforme a la vida laboral. Si nosotros durante toda la vida laboral nuestro salario base de cotización es bajo, nuestro fondo para retiro igual va a ser bajo. Ese podría ser uno de los contras. Un último comentario al respecto es de que las AFORES invierten los recursos que tienen por las aportaciones para el retiro y las inversiones que hacen no siempre son de renta fija, pueden ser de renta variable, es decir, que a veces pueden ganar pero en ocasiones pueden perder. Durante la historia que se ha observado durante la existencia de las AFORES, se ha observado que sí ha habido periodos que hay una pérdida de las inversiones que se obtienen en las AFORES, que también se les llama minusvalía, pero regularmente durante la mayoría de los periodos siempre hay una plusvalía, es decir, hay una ganancia. Juntados todos los periodos que ha habido, realmente siempre ha habido una plusvalía. Entonces, esto lo debemos de considerar porque a veces cuando revisamos nuestro estado de cuenta que nos manda la AFORE, que por cierto son cada 4 meses, debemos de considerar que a veces va a haber una disminución de los saldos por esta minusvalía, pero considerando toda la historia que tenemos los recursos ahí, siempre va a haber mayormente plusvalías. Pues esto es lo que podemos comentar a grandes rasgos de lo que es la AFORE. Espero que te haya servido la información y que te haya sido clara, y si tienes alguna duda o comentario al respecto, te invito a que lo hagas en el área respectiva de comentarios y también a través de nuestra página de Facebook. Saludos.